decíamos, este tema de Besosi tiene estas otras derivaciones, las responsabilidades o no de la Fiscalía, la Justicia, y cómo se está manchando de alguna manera el nombre de estas instituciones supeditadas a la intervención política. Y además también queda de manifiesto que es difícil cuando se investiga al poder, sea un poder nacional, departamental o de otra índole, cómo se complica el debate político. Pero como decíamos más temprano, esta situación está teniendo esta otra derivación, donde la Fiscalía queda nuevamente en entredicho, también la Justicia, y esto a los ciudadanos no nos hace bien. Debemos tener una Fiscalía y debemos tener un Poder Judicial que esté por encima del debate político y que esas manchas no le lleguen, no lo alcancen. Vamos a conversar de esto con el doctor Santiago Pereira Campos, que es abogado, docente, socio del estudio Rueda Abadí Pereira, y además se ha dedicado a analizar cómo el debate político muchas veces se mete, mancha, incomoda a la información y a todos los procesos judiciales. Doctor Pereira Campos, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Doctor, en primer lugar, y sin entrar al tema Besosi, que no es el motivo del reportaje, digamos, ¿cómo está viendo usted este debate que hay entre la política y la justicia cuando se llega a instancias como esta? Bueno, este es un fenómeno muy creciente y muy generalizado en América Latina, donde cada vez que hay una discusión sobre una persona de posición política, ese debate genera una cantidad de desafíos para el sistema de justicia. Uno de los primeros desafíos que se genera es el desafío de la independencia, o sea, en este caso que estamos tratando la independencia de la Fiscalía, la independencia del Poder Judicial, que es esencial para el funcionamiento de un Estado de Derecho donde existan una separación de poderes clara entre la función de legislar, o sea, de elaborar las leyes, la función de administrar, o sea, el Poder Ejecutivo, y la función de juzgar del Poder Judicial. Entonces, cuando una persona expuesta políticamente queda sometida a un proceso, generalmente suele ocurrir que las voces políticas se alzan a favor o en contra de esa situación, de alguna manera, indirectamente, pudiendo tener influencia sobre el sistema de justicia. Por eso se dice que en muchos países la independencia judicial está en peligro. No es el caso de Uruguay. Afortunadamente, Uruguay tiene los indicadores más altos de las Américas en independencia judicial, o sea que somos una isla en el contexto de los ataques políticos al sistema de justicia, pero es cierto que tenemos también nuestros problemas y que es cierto que el sistema político suele ser bastante prescindente de los temas de la justicia hasta que uno de los integrantes del sistema político está sometido justamente a un proceso. Y esto es complejo porque obviamente cuando hay voces que se alzan a favor o en contra de ese eventual juzgamiento, porque acá estamos en una etapa muy inicial del proceso penal, lo que ocurre es que eso puede afectar la independencia judicial. Y como tú decías hoy en la introducción, esto es muy importante para que la sociedad entienda el rol que tiene la independencia judicial y cuál debe ser el rol del sistema político frente a una situación como esta. Y el rol del sistema político, por supuesto que tiene todo el derecho de opinar lo que está ocurriendo, por supuesto que luego podrá criticar técnicamente a la eventual sentencia que se dicte, pero lo que no puede hacer es durante el procedimiento, durante el proceso, pretender incidir en lo que se está tratando o lo que se está debatiendo. Todos tenemos derecho a opinar sobre la actuación de la justicia, pero lo que no tenemos derecho es a pretender influir sobre el devenir del proceso. Y ese es el tema más importante y más delicado, ¿no? Doctor, ¿y se pueden levantar cortafuegos, paredes que impidan justamente que el debate político sano y bien llevado adelante no incida en la independencia tanto de fiscales como de jueces? Bueno, por supuesto que sí. El primer tema es que la sociedad y sobre todo el sistema político entienda el rol que tiene la justicia y el rol que tienen los fiscales y los jueces. Esto parece una cuestión obvia, pero no lo es tan obvio. El entendimiento de cuál es el alcance preciso de la independencia judicial y de la independencia técnica de los fiscales
no es algo que todos los que actúan en el sistema político lo tengan claro, y tampoco es algo que se converse habitualmente con la sociedad. Esto es muy importante porque el principal cortafuego aquí es la educación, o sea, la formación que tiene quien asume un cargo, sea en el Poder Legislativo, sea en el Poder Ejecutivo, cualquiera sea el cargo que asuma, de saber bien cuál, desde su rol, debe ser la manera de proteger el sistema de justicia. Fíjense que en Uruguay tenemos, por poner un ejemplo práctico, tenemos un gran vacío de acuerdo político para los cargos claves en el sistema de justicia. Las designaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Fiscal General están pensados en la Constitución para que haya un acuerdo político, y desde hace muchos años no tenemos acuerdo político. Nuevamente acá un cortafuego, la sensibilidad para que el sistema político se ponga de acuerdo en la elección de esos roles fundamentales en el sistema de justicia. Entonces, el sistema político critica el funcionamiento de la justicia, pero luego no se hace cargo de la necesaria designación de los cargos claves, o critica el funcionamiento del sistema de la justicia en otros casos porque va muy lenta la investigación, pero no se hace cargo de los recursos necesarios que para la Fiscalía, la Defensoría, el Poder Judicial. Entonces, allí hay una necesidad de diseñar esos cortafuegos en base a un entendimiento de cómo debe funcionar un diálogo adecuado entre los tres poderes del Estado, ¿no? Doctor, profundicemos sobre este último punto, entonces, ¿representa un problema que no tengamos un fiscal de corte, un fiscal general votado por el Parlamento, y lo que tengamos ahora haya sido en primer lugar un subrogante y en segundo lugar una persona que queda allí por una vacancia, digamos? Sí, por supuesto que representa un problema, porque independientemente de la persona que ocupe transitoriamente ese cargo, yo en el caso de la fiscal general en este momento tengo una opinión técnica excelente y una opinión respecto de su actuación que me parece que es muy buena, pero el problema no es el nombre y apellido de la persona que está en ese cargo, sino el problema es la institucionalidad. ¿Qué quiero decir con la institucionalidad? Que el diseño del legislador, el diseño del constituyente en la designación de estos cargos es que el sistema político se ponga de acuerdo en la designación. Entonces es desde el punto de vista institucional un problema, porque está mostrando dos posibles situaciones: o la imposibilidad de llegar a acuerdos o la insensibilidad política. Cualquiera de los dos son un problema. Si hay falta de acuerdo, es que no hay posibilidad de diálogo, de puente para designar a esas personas. Y si no es un problema de los acuerdos, porque vemos que se llegan a acuerdos en otro tipo de cargos, es porque hay entonces una insensibilidad política hacia un tema fundamental del sistema de justicia. Esto, institucionalmente, por supuesto que hace daño al funcionamiento del sistema, ¿no? Doctor, ¿usted entiende, cree, o mejor dicho, cómo ve si el sistema político terminó de comprender cómo funciona hoy el sistema acusatorio en Uruguay? Y se lo pregunto porque en casos como este se carga la tinta contra la fiscalía, para no usar casos personales. Pero en realidad la determinación de, por ejemplo, una presión preventiva o medidas limitatorias o limitativas las toma un juez. ¿Se ha terminado de comprender cómo funciona el sistema? Yo creo que no se ha terminado de comprender, más allá de que nuestro sistema tiene algunos problemas de diseño. O sea, yo creo que Uruguay necesariamente tenía que tener un sistema acusatorio, porque eso era ajustar el diseño del sistema a los principios de los derechos humanos, a los tratados internacionales. Creo que hoy nadie discute técnicamente que es necesario un sistema acusatorio. Nuestro sistema tiene algunas dificultades de diseño, pero hay una cosa clara: es que el protagonismo que empezaron a tener con este nuevo sistema las fiscales y los fiscales ha sido difícil de comprender para muchos. Entonces, es cierto, se carga las tintas con que algunas fiscalías van muy rápido, otras van muy lento, y luego quizás no se tiene o no se aquilata adecuadamente que, como tú decías, la resolución final de la cuestión no la tiene la Fiscalía, la tiene el juez, tanto para adoptar una medida cautelar como para, obviamente, dictar las correspondientes sentencias. Lo que pasa es que, claro, veníamos acostumbrados a un sistema donde el juez investigaba,
el juez juzgaba, el juez hacía todo, y ahora pasamos a un sistema donde, sobre todo en las primeras etapas del procedimiento, como lo que acaba de ocurrir y es público, en esas primeras etapas, sobre todo, la Fiscalía tiene un rol muy, muy importante. Entonces, sin duda que aquí lo que se buscó hacer es separar muy claramente las funciones de investigar y acusar de las funciones de juzgar, lo cual parece absolutamente lógico. Es la lógica de un sistema de justicia: uno junta la prueba y el otro es el que juzga, pero claro, estábamos acostumbrados a un sistema donde los fiscales eran invisibles, donde no aparecían nunca en un medio, y hoy los fiscales por este nuevo sistema son los protagonistas, sobre todo de estas primeras etapas, y eso ha costado comprenderlo, porque obviamente se muestra, y es natural que así sea, a las fiscales y los fiscales con muchísimo más poder en el ejercicio de su función, pero porque es la lógica del sistema acusatorio. Doctor, en el sistema anterior veíamos a los jueces como ecuánimes, equitativos, equilibrados, justos. ¿Los fiscales tienen que guardar el mismo recato, las mismas apariencias que los jueces? A ver, está muy buena la pregunta, porque hay dos temas importantes ahí. Primero, en el sistema anterior, tú decías, veíamos a los jueces bastante menos que lo que hoy vemos a los fiscales. Hay que tener en cuenta que el sistema anterior no era un sistema público, o sea, el sistema anterior se movía en las sombras, y la verdad es que la sociedad no sabía qué ocurría. ¿Qué es lo que llama la atención, y por eso este sistema sorprende tanto? Es que aquí se hace todo a la luz, o sea, salvo que se disponga una medida reservada, todo es público, las audiencias son públicas, hay acceso a toda la información. Esto obviamente es un cambio. Entonces no es tanto que la manera que actuaban los jueces antes era distinta, sino que en realidad hay un problema clave, que es la publicidad. Este sistema es público. Y la otra gran diferencia, como tú decís muy bien, tiene que ver claramente con los roles. Y en los roles hay una diferencia entre jueces y fiscales. El juez está sometido primero, forma parte de un poder independiente, que no lo es así totalmente el fiscal, si bien el fiscal tiene autonomía técnica plena, y por otro lado, recordemos que el fiscal es parte, no es juzgador. El fiscal es el que representa a la sociedad y es el titular de la acción penal, es el que acusa, es el que reúne las evidencias y las pruebas, es el que luego solicita la formalización y en definitiva el que luego va a acusar o no acusar. Entonces, obviamente, si bien el fiscal debe actuar en base a principios éticos fundamentales, como por ejemplo realmente acusar si tiene los elementos probatorios necesarios para hacerlo, no formular una acusación si no tiene los elementos probatorios necesarios, pero es cierto que su rol es de parte y no es de juzgador. En el sistema anterior, como el juez investigaba y juzgaba, no podía separarse su estatuto de las dos funciones. Y esto, lógicamente, es una diferencia. Ahora, es importante entender que el fiscal sea parte y por lo tanto esté en la posición de una parte no quiere decir que pueda hacer cualquier cosa. No puede hacer cualquier cosa con la prueba, no puede hacer cualquier cosa con la reserva, sino que tiene que actuar en base a las reglas éticas fundamentales y sobre todo cumpliendo lo que establece la ley en cuanto a qué grado de prueba necesita para solicitar la formalización, qué grado de prueba necesita para una medida cautelar, qué grado de prueba para acusar, y así sucesivamente. Entonces, esto es fundamental también en el rol de los fiscales. Pero sí es cierto que los fiscales no están sometidos a la regla total de imparcialidad. El fiscal es una de las partes, por lo tanto no es imparcial en su función. Qué interesante y qué esclarecedor usted resultando este reportaje, doctor. Usted más temprano decía en su primera respuesta la comparación de alguna manera entre la situación que ocurre hoy en Uruguay y en el resto de los países de Sudamérica o de América en general. Y esa situación donde Uruguay está mejor en comparación con otros, ¿se da porque nosotros nos mantenemos fuertes o porque los demás se empeoran? Bueno, esa es una muy buena pregunta. A veces cuando se habla de los excelentes niveles que tiene Uruguay en todos los indicadores de Estado de Derecho, que realmente sí son excelentes en el comparativo, yo a veces pongo el ejemplo de si tenemos estos indicadores porque en realidad somos muy buenos o tenemos estos indicadores en realidad porque estamos en una clase donde todos los alumnos son malos y nosotros somos mediocres, pero nos transformamos en el mejor de la clase.
Bueno, hay un poco de las dos cosas, hay un poco de las dos cosas. En algunas áreas realmente tenemos indicadores que yo creo que son claramente objetivos. Por ejemplo, bajos niveles de corrupción en el sistema de justicia. Eso es una cifra absoluta que no está tanto en comparación con los demás. Ahora, en otros temas, como puede ser el tema más polémico de independencia judicial, que estamos muy bien posicionados, es cierto que lo que ha ocurrido con la independencia judicial en la región, fundamentalmente en Latinoamérica, es que se ha desmoronado. Si uno mira lo que ocurre en la independencia judicial en Colombia, si mira lo que ocurre en Venezuela, si mira lo que ocurre en Cuba, si mira lo que ocurre en Argentina, ahí tenemos un panorama donde directamente hay una incidencia del sistema político poniendo los jueces a favor de ellos, se eligen los jueces por los que son de este partido o del otro partido, o ni que hablar directamente porque el sistema político se mete dentro del sistema de justicia. Nosotros por suerte no vivimos todas esas realidades, y una de las razones es porque tenemos un muy buen diseño en la manera en que se eligen los jueces, en la manera en que se eligen los ministros de la Corte, los ministros del Tribunal de lo Contencioso, en la manera en que se elige el fiscal general, que básicamente está totalmente disociada de los periodos electorales. Entonces, aquí el que gana las elecciones no pone a sus jueces. En otros países, quien gana las elecciones pone los cargos de las próximas vacantes en el sistema de justicia. Este diseño constitucional tan bueno, desfasado de los periodos de cambio de gobierno, nos ha permitido que tengamos un sistema donde realmente hay bastantes cortafuegos, como decías tú, a los ataques a la independencia judicial. Pero esto no quiere decir que no estemos teniendo problemas, y yo diría que los problemas sean crecientes. Uno mira voces políticas de todos los partidos, medimos 10 años y vamos a encontrar una cantidad de situaciones en las cuales cuando uno de los propios está siendo juzgado en el sistema penal, las voces son de un lado diciendo que se está trabajando mal y del otro lado diciendo que se está trabajando bien. Esto es un problema porque a la larga, aun cuando esto no afecte el trabajo de jueces y fiscales, porque puede ser que los jueces y fiscales tengan una barrera y se aíslen de eso, que podría ser, sin duda que sí, esto permea en la sociedad toda, que piensa que el sistema político de esta manera está influyendo en el sistema de justicia. Entonces no solo hay que tener independencia, sino que tenemos que tener la apariencia de independencia, porque si no, ¿qué ocurre? Y lo que está pasando en toda América Latina es que baja la percepción ciudadana sobre la independencia. De repente hay independencia judicial, pero si las personas empiezan a pensar que no la hay, cada vez confían menos en el sistema de justicia, y esto trae una cantidad de problemas que otro día podemos conversar de cuáles son las derivaciones de que la gente no confía en el sistema de justicia. Entonces, no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo, y en parecerlo es donde tenemos más problemas. Quizás en serlo estamos bastante mejor que en parecerlo. Doctor Santiago Pereira Campos, abogado, docente, profesor titular y director de maestría de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo, socio del estudio Rueda Abadí Pereira y presidente, además, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto como siempre.